Hechos 15, son las 12:20 de acuerdo con ese reloj. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. Amén. Muy bien. Hemos leído ¿cuántos versículos? 5. Yo leí hasta el 5. ¿Por qué razón? Ahora, yo quiero entrar con una pregunta. Cuando usted viene a la iglesia, ¿qué espera? Usted se imagina, va a llegar de nuevo, nuevecito. Le dicen, la reunión es a las 11 de la mañana. Usted llega faltando 5 o 10 minutos y dice: uy, llegué tarde. Cuando usted llega nuevecito, usted piensa que llega a la iglesia y están todos, sobre todo todos los que son columna en la iglesia. ¿Y qué espera cuando llega a la iglesia? Que lo reciban bien, que lo saluden. Casi siempre cuando uno llega a la iglesia, uno espera recibir amor, recibir paz, tener esperanza. Cuando venimos a la iglesia estamos pensando: aquí todos se llevan maravillosamente. Hay amor en esta iglesia. Pero uno llega primer domingo, segundo domingo, tercer domingo, y a veces cuando uno llega a la iglesia las decepciones no paran, porque los que deben llegar temprano no llegan temprano, los que deberían estar no están. Uno encuentra que hay divisiones, que hay peleas, que hay enemistades, unos hablando mal de otros, y uno se confronta a su corazón y escucha la predicación y dice: oiga, pero hasta la prédica está chévere, está interesante. Cuando usted llega a una iglesia bíblica, las predicaciones están centradas en la Biblia, en la palabra de Dios. Es diferente cuando llega a algunos lugares que se llaman iglesia y hay un show esperándoles. Les brindan cafecito, hay luces multicolores por todos los lados. Cuando va a comenzar la adoración o la alabanza, se apaga la luz, salen ciertos reflectores, sale por ahí un personaje con una voz grave, casi de periodista, que te invita y te empieza a manejar las emociones. Y se canta por más de 1 hora, luego se predica por 10 o 15 minutos, a veces ni siquiera con la Biblia. E igual, no hay amor. ¿Y saben por qué en esas iglesias casi nunca hay chisme? Porque casi nadie se conoce. Ahora, yo no estoy aquí para criticar a nadie. Lo que les estoy diciendo más o menos, estos dos tipos de iglesias que hay. Las bíblicas, donde nosotros esperaríamos que las personas se amaran los unos a los otros. Y las otras que son un show. Han perdido todo corte de adoración. Sin embargo, cuando uno llega a la iglesia,
uno quiere encontrar esperanza, ánimo, fortaleza, un camino mejor. Y yo les quiero decir que sí lo hay, pero que tenemos que partir de un punto que dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 1 versículos 10 y 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Saben qué es lo más triste para un pastor, para un fundador? Que los hermanos aquí en la iglesia se ofendan, se peleen, se agredan, que se estén criticando los unos a los otros. Que nunca veamos el vaso medio lleno, siempre lo ven medio vacío. A Pablo le pasa eso. Vienen los de Cloé y dice, Corinto está patas arriba. Unos dicen que siguen a Apolos, otros a Pablo. Los más espirituales son de Cristo y no volvieron a la iglesia. Amados hermanos, debemos empezar a considerar nuestra fe. Y yo les voy a asegurar algo. Siempre van a haber problemas en la iglesia. Siempre van a haber problemas en el hogar. Miren, presbítero Rafael, ¿cuántos años de casado tiene? Desde el primer día que fue a dormir con su esposa, ¿cuántos años han pasado? 25 años. Ahora, acaba de orar por una pareja de recién casados. Dice, Señor, fortalécelos porque vienen pruebas. Y si yo le pregunto a Michael y a Lorraine, ¿se aman? Se aman, están enamoradísimos. Él muchas veces hasta falta el trabajo solo por quedarse en la casa con ella. ¿Será así? No, no ha sido así. Muy bien. Sale a trabajar a pesar de quererse quedar. Cuando uno está enamorado pasa, pero los problemas llegan. ¿Por qué hay problemas entre dos personas que se aman? Porque son pecadores. Ahora, usted viene a la iglesia y ¿qué espera? Porque la iglesia es muy crítica. Uy, y esa falda que trajo. Y ese vestido tan escotado. Ah, es que no saluda a nadie. Y mire ese peinado. Y vemos casi siempre lo externo. Imagínense si supieran los secretos de cada uno de ustedes. Quiero partir para que nosotros tengamos una realidad. La iglesia está juntando personas redimidas. ¿Qué significa? Que el Señor Jesús pagó por ellas, pero que están en un proceso de santificación. Niños que quisiéramos que desde niños están en la iglesia, que estuvieran más respetuosos, más juiciosos, creciendo más en la fe. Y a veces no los vemos así. Amados hermanos, Pablo vivió esta experiencia en Galacia, en Corinto, en Éfeso, donde, y miren, ellos son los pastores de los pastores. Ellos tenían palabras y detrás de sus palabras habían milagros poderosos. Y con todo, habían situaciones en la iglesia. Y saben, lo que hace más daño a la iglesia no son los que están afuera. Es el testimonio de los que están adentro. Sus faltas, sus tardanzas, sus faltas de carácter. Porque yo entiendo que hayan divisiones en el momento por el pecado. Pero la Biblia, que cuando un hermano peca, ¿cómo llama a que tú reacciones que estás identificando el pecado?
¿Cómo debe reaccionar un hermano que ama a Dios y ama a la iglesia que Dios le dio? Yo no vuelvo porque allá una mano de hipócritas. ¿Acaso Dios se equivocó? Yo quiero que nosotros hoy meditemos en algo que este texto nos está planteando. En la iglesia Dios nos llama. ¿Para qué nos llama, Johan, en la iglesia? Nuestro Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? A orar, a cantar, ¿ya? ¿Sí? A escuchar su palabra. No al vecino. Al vecino no lo escuche ahorita. Escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que pelear contra sus pecados, contra los pecados que hay de sus hermanos, y usted tiene que ser fuerte y entender que van a haber problemas a lo largo de la vida. Por eso la santificación es a largo plazo. Quien necesita santificación, Dios lo casa. En serio, uno es más santificado en el lugar. Vivir solo es rico. Uno puede llegar a cualquier hora, nadie me llama, nadie me molesta. Pero cuando uno está casado es totalmente diferente. Cuando uno está soltero, uno dice, pastor, yo puedo venir mañana, ¿sabe? Puedo quedarme a ayudar todo el día. No hay quien lo espere en la casa. Pero cuando uno está casado es diferente. Y si Dios quiere santificarnos más, nos va a dar hijos. Y a todo el núcleo de un hogar nos da una iglesia. Pero en la iglesia, queridos hermanos, van a haber personas peligrosas. Posiblemente algunos inmaduros en la fe. Y posiblemente otros emisarios del reino de las tinieblas. Que los hay, porque vienen para dividir la iglesia. Y cuando esto pasa, cuando salen los divisores, ellos salen con argumentos y salen con un solo propósito: para que haya problemas. Son los que se quejan por todo, los que critican por todo, los que juzgan todo y los que son exigentes en todo, faltos de misericordia. Y cuando pasa eso, uno sabe qué es lo que ve en la iglesia: contienda. Miren, yo me siento con pastores a hablar de diferentes iglesias y denominaciones. Y si en mi iglesia hay un chismoso, todo pastor tiene un chismoso en la iglesia. Y si hay alguno de doble ánimo en esta iglesia, todas las iglesias tienen otro y todos nosotros le podemos poner un nombre. Siempre en la iglesia hay contiendas. El problema no es que hayan contiendas. El problema es cómo se resuelven. Pregúntenle a los casados de más de 5 o 10 años. El matrimonio es bonito, la luna de miel mejor. Los primeros días uno dice, uy, no me cambio por nada. Tiempo después junte una vida con la otra vida y hágala una vida. ¿Qué problema? Lo mismo que pasa en el matrimonio pasa en la iglesia, y les voy a decir por qué. Porque Dios usó esa analogía para relacionarse Cristo con su iglesia. Nosotros como iglesia, por eso somos santificados aquí. Y perdón a los hermanos que están por allá viéndonos en la web. Algunos con justicia posiblemente no han podido venir. Pero usted es santificado cuando viene, cuando dispone su tiempo, cuando toma su transporte. Siempre la iglesia del Señor, en su gran mayoría en la historia bíblica y cronológica, fue en casas. Las grandes construcciones, las grandes moles han surgido por otros intereses. Pero vaya a la historia y revise. Las iglesias casi siempre estuvieron en casas, y no por un año, ni por 10, ni por 20, por siglos. Y los cristianos ahí son santificados. El título de la predicación es ¿qué contienda? Les voy a decir dónde parten las contiendas. Ay, Señor, ustedes no imaginan a veces cuando uno dice
Esto pasó hace 2000 años, más de 2000 años. Y seguimos teniendo las mismas cosas. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hayan cristianos que digan que por estas razones apostaten de su fe, abandonen la iglesia o se retiren en vez de abrazar los desafíos, en vez de ser parte del cambio, del crecimiento, de la madurez de la iglesia. Es como muchos que hoy escapan de Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia anda mal económicamente. Pero es que Dios te puso en Colombia, ¿por qué no soluciona? No, es que de afuera es mejor. Casi siempre, por nuestra naturaleza pecaminosa, deseamos la buena vida. Les voy a decir algo, no existen matrimonios perfectos, no hay iglesias perfectas, no hay países perfectos. No los hay. ¿Y saben qué es lo más triste? Que la vida es una sola y es cortico el tiempo. Cortico el tiempo para disfrutar a papá y a mamá. Cortico el tiempo para disfrutar a los hijos. Cortico el tiempo para disfrutar a un esposo o a una esposa. Y así usted me diga, tengo 60 años de casado. Es cortico el tiempo. Porque nuestra vida se escapa por nuestras manos como el agua. Si hoy yo puedo llegar a su corazón, quiero hacerles que reconvengan su vida y vean lo valioso de la vida, vivir para Dios, cada día de nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos si nos han dado hijos. Si no, no se preocupe. Uno también tiene hijos en la fe. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, miren, tengo 20 años de cristiano y tengo hijos en la fe? Pablo no tenía mucho tiempo de cristiano y tenía hijos en la fe. Hijos que fueron con él a la cárcel, a visitarlo, a vivir con él. ¿Para qué? Para cuidarle. Lucas es un discípulo de él. ¿Y para qué se fue con él? Para cuidar de su salud. No estoy. Timbraron, ¿cierto? Ok. Timoteo. Muchos de sus discípulos fueron donde él. Hoy yo les quiero reconvenir. Valoren su vida. Y vean una situación. Hechos 15 nos va a presentar una contienda. Y dice no muy pequeña. ¿Qué contienda? Primer punto, por enseñanzas falsas. Hay un término, yo no sé si ustedes lo conocen. Johan, ¿usted lo conoce? Porque estoy que lo paso acá para que a ver si nos charla lo que nos está queriendo charlar. El de judaizar, y Juan David también lo voy a pasar acá. Porque de pronto tiene dones de predicador y no lo sabemos. ¿Qué será judaizar, Santi? ¿A alguien le queda claro? ¿O para todos es un término desconocido? ¿Por qué razón? Porque dentro de la iglesia había unas personas infiltradas. Habían creído en el Señor, pero no se querían desprender de sus tradiciones, de su concepto religioso de quién es Dios. Y el fenómeno de judaizar es preservar la cultura religiosa. Y nadie que se llame cristiano puede preservar su vieja vida y empalmarla con la nueva vida sin que no haya cambios. Porque si no, eso te convierte en un hipócrita. Escuchas la predicación y si no entendiste algo, en vez de decir, pastor, venga, yo no entendí algo, explíqueme, o la verdad, este es mi argumento, empiezas a vulnerar y a dañar a los hermanos en la iglesia, diciendo, no, eso es así, pero hay algo que es mejor. Por judaizante se entiende a los conversos del judaísmo al cristianismo, pero ellos querían ser cristianos sin dejar de observar las leyes del Antiguo Testamento, esas leyes que apuntaban a Cristo, que Dios las dio.
Dios ordenó circuncidar. Pero la Escritura, ¿qué nos enseña? Que ya no nos circuncidamos. ¿Por qué razón no nos circuncidamos? Porque nos bautizamos. La señal de sangre y de dolor de cortar el prepucio, de arrancar un pedacito de carne del hombre como una marca de pertenencia al pueblo de Dios, dejó de ser, porque toda señal de sangre y dolor, Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo hizo pleno, posible. No va a haber ninguna más señal de sangre ni de dolor. Él derramó su sangre para comprar tu vida, mi vida. ¿Sí me comprende? Cuando usted dice yo soy cristiano y Jesús es mi Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Que usted no puede vivir a su manera. El Señor Jesús, Pepito, el domingo hay culto. Y usted le dice, ay, es que estoy enfermo. Un nombre de mujer, alguien dígame un nombre de mujer. María. ¿Quién? María. Mariana. María. 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 Este domingo hay culto. Ay, no, es que llega mi familia. Yo quiero que nosotros, ustedes tienen una comprensión correcta de Dios. ¿Saben quién está aquí? ¿Quién está en medio de nosotros? Que todo lo que tenemos, absolutamente todo, y lo que no tenemos, es porque Dios lo determinó de esa manera. Que lo único que hacemos acá es una expresión de adoración, diciéndole, Señor, mira, esta vida, esta, con todos los kilos que tengo, te pertenece. Esa señora que por ahí anda, que es Raquel de Dávila, es mi esposa, pero también te pertenece. Y mi hijo Juan David, porque es el único soltero en casa, también te pertenece. Mi acto de adoración es presentarme y presentarle a Dios la misma obra de Dios que por gracia yo, Juan José Dávila, estoy experimentando. Los judaizantes eran personas que decían, yo creo en Cristo, pero hay que observar otras tradiciones. Cuando usted llegó a Cristo, Cristo es su Señor, y yo quiero que me comprenda, porque usted tiene que dejar todas las tradiciones, sean de su familia, sean de su país, sean de su cultura, así piense que sea mejor, porque ya usted no se pertenece. Hoy los matrimonios son libres y espontáneos. Creen en tantas cosas raras. Pero Dios, como dice que es el matrimonio, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y acá está mi hija Nicole. Yo no paro en su casa. No voy porque allá en su casa tiene alguien que gobierna su casa y es su esposo. Y las decisiones que él tome es o para glorificar a Dios o para provocarlo a la disciplina de Dios. Y como yo le dije a Osquitar en el día del matrimonio, hasta hoy yo soy responsable de Nicole delante de Dios. Hoy tú eres responsable. Ese es el diseño de Dios. Es que Dios no le va a pedir cuentas a Nicole. ¿A quién le va a pedir cuentas? A su esposo. Al esposo. Y si tienen hijos, a los dos como padres. Hoy, mis hermanos, tenemos que comprender que las tradiciones, por más loables que sean, que están sin Cristo, que Cristo no demanda, nada valen.
Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hoy tenemos que arrepentirnos, porque muchos de nosotros nos llamamos cristianos y amamos las tradiciones familiares, amamos las tradiciones del mundo pagano. ¿Saben cuánta gente falta en tiempo de vacaciones escolares? En tiempo de festividades religiosas, Semana Santa, Navidad, porque desprecian la familia de Dios y aprecian más la familia parental. Yo sé que no me extrañan cuando yo predico así, pero yo les tengo que decir la verdad, porque estamos esperando a Cristo. Estamos en la presencia de Cristo. Los judaizantes de hoy en día, los que están en el 2023, hoy están permeando las iglesias. Sí creemos en Cristo, pero hay que celebrar el Pentecostés. Sí creemos en Cristo, pero la circuncisión todavía es buena y es necesaria. Sí creemos en Cristo, pero hay que seguir las leyes del Talmud. ¿Sí han escuchado lo que es el Talmud? Diácono Mario, ¿qué es el Talmud? Un libro que interpreta las creencias, la cultura judía de esa época. Ok, el Talmud fue escrito más o menos al finalizar del siglo IV por los judíos de la época, donde reescribieron y reinterpretaron las leyes mosaicas de Dios. Y hoy en día ha surgido unos nuevos judíos que están permeando la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el hombre es muy dado a la religiosidad. Y eso es un peligro. Queridos hermanos, no hay mayor disparate que pensar que a la salvación yo le tengo que añadir algo. Yo les voy a decir algo. Muchos han creído en Cristo y siguen vistiéndose mal, llenándose de piercing, de tatuajes, de muchas cosas, y van luchando en la vida, pero han creído en Cristo. Cuando uno llega a Cristo, uno empieza a recapacitar y a crecer y a madurar, y Dios solo poco a poco, a través de venir con la palabra de Dios, lo va cambiando. Y lo que usted puede sacarse, despojarse, se lo va quitando. ¿Saben por qué nosotros no necesitamos ni tatuajes, ni piercing, ni cosas raras? Porque nuestra valía está en cómo Dios nos diseñó. Somos templo del Espíritu Santo. Dios nos creó bellos y hermosos. Bueno, por lo menos a mí, a usted. ¿Necesita algo? Hoy yo quiero considerar las falsas enseñanzas parten del sentido común de las personas religiosas. Que es increíble que juzguen a un hermano porque llegó tarde, en vez de acercarse, abrazarlo, decirle qué te pasó. Hoy, por decir llegó tarde nuestro diácono Otoniel, que nunca llega tarde, pero él tuvo una circunstancia en la casa, una urgencia, y mientras que resolvió esa urgencia es que él pudo venir. Pero siempre llega, no siempre llega. Muchos estamos al dedillo de cómo se comportan en la iglesia, que si cerró los ojos, no cerró los ojos, y muchos cierran los ojos pero no están durmiendo, están atentos. Pero tan fácil es juzgar, murmurar. Queridos hermanos, los religiosos están al dedillo juzgando la vida de otros y exigiendo cosas que ni ellos mismos pueden cumplir. Contiendas por falsas enseñanzas,
cosas que la Biblia no enseña, ellos quieren enseñar. Miren, dentro de poco ya viene la Navidad en Colombia, por lo menos. Pero la Biblia no la celebra. Lo único que nos demanda de nosotros es venir cada 7 días. Ese sí es un mandato. Es por lo que tenemos que velar. Queridos hermanos, hoy tenemos que reflexionar a la luz de este pasaje. Porque este pasaje comienza diciendo: entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Eso dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que somos salvos? Por la fe. Dice: cree en Cristo y tus pecados son perdonados. ¿Hay algo que añadirle? Hoy yo los quiero reconvenir para ser jueces de todo el mundo. Creo que tenemos suficiente con nuestros pecados y con nuestras vidas para decirle: Señor, ayúdame. Y si tú ves a alguien que por alguna razón está luchando, ofrécele tu ayuda. No le des una piedra, no le des tu juicio. Esto yo lo tuve que aprender con dolor y con vergüenza. ¿Por qué razón? Yo siempre que veía un matrimonio y no les veía hijos, yo decía: ¿por qué no tienen hijos? No, y algunos, no, es en serio. Fui hace 8 días a una iglesia. Yo aprecio mucho un diácono allá. Lo conozco hace unos 6, 7 años. Él está casado hace 8 y no tiene hijos. Y solo hasta el domingo me enteré que no podían tener hijos, que ellos desean pero no pueden. Dios no les ha dado y son re jóvenes. Él no alcanza a tener tal vez sus 35 años. 31 años, gracias, mi esposa tiene la información completa. 31 años, 8 años de casado y no tiene hijos. Dios no les ha dado hijos. Pero saben, cuando uno va creciendo en la fe, uno ya no va a juzgar, va a abrazar, va a amar. Y eso abre una puerta. Pastor, ore por nosotros porque no hemos podido tener hijos. Deseamos tener hijos. Yo quisiera apelar, mis amados hermanos, a que nos alejemos de las falsas enseñanzas, que empecemos a ver las verdaderas enseñanzas del Señor. El Señor ve lo defectuoso que es nuestra vida y que cuando llegamos a Cristo tenemos que ser reenseñados y despojados de toda falsa enseñanza. Y una falsa enseñanza es, mis amados hermanos, que una festividad o un festivo te va a dar algo para consolarte, para animarte, fortalecerte. El único que lo puede hacer es Cristo, su Espíritu Santo, la fe. La próxima Navidad usted puede ir, compartir con toda su familia, pagana o no pagana. Pero si Cristo no lo anima, usted no va a poder continuar. El comer todos en la mesa, el compartir, que nuestros hijos se peleen con los hijos de otros familiares, no tienen mayor experiencia que adorar a nuestro Dios. Tito capítulo 1 versículos 5 al 12. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente, establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga los hijos creyentes, que no estén acusados en disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo hago una pregunta. Estos requisitos
solo es para los pastores, para los diáconos, para los ancianos? ¿No es para todo hombre de Dios? Pablo ya está diciendo a Tito, Tito, te estoy mandando a Creta, ¿para qué? Para que corrijas lo deficiente. Siempre hay una tarea y siempre va a haber una contienda. Personas religiosas que quieren siempre contradecir, son los que murmuran a las espaldas de uno. Pablo le dice a Tito, a Tito, voy a leer parte del versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahora, si usted no entendió el mensaje, les voy a decir algo. Pablo le dice a Tito, Tito, ¿él dónde vivía? ¿Tito dónde vivía? Creta, listo. ¿Cómo eran los cretenses? No vamos a decir cretinos, ¿no? Glotones. No, los cretenses acá dicen que siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, buenos para comer. ¿Sí han visto? Hay personas que los invitas a comer, comen y ni siquiera levantan el plato. Así hay algunos en casa. Llegan, comen, dejan el plato sucio, la olla sucia. Oiga, sean agradecidos, queridos niños, porque papá, mamá fueron a trabajar, fueron a comprar, cocinaron, dejaron. ¿Y cuál es la gratitud, Yojitan, de un hijo cuando después de comer? Para un papá, pues lavar por lo menos los platos, dar gracias. Eso es algo, bueno, yo sé que hoy no hay agua, pero normalmente que haya agua. Ahora, ¿por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque las falsas enseñanzas encubren las malas prácticas. Porque te hacen sentir que tú estás haciendo bien cuando estás obrando mal. Miren lo interesante. Estos hombres judaizantes que dicen es necesario circuncidar para ser salvos, estaban enseñando a la par de quienes, de los apóstoles y de los ancianos. ¿Y cómo lo van a solucionar Pablo, Bernabé, los apóstoles y los ancianos? Enviando a otros ancianos. No, es que algunos dirían, es que si yo me... Miren, esto es interesante porque la persona que viene a dividir, a crear un problema, a crear contienda en la iglesia, siempre lo hace de boca en boca, de casa en casa. Dice trastornando las casas. Algo público, ellos lo enseñan personal, individualizado. Eso es lo que ellos hacen. Pero ¿cómo reaccionan los apóstoles? ¿Lo corrigen en privado o lo van a corregir en público? Privado. No, ellos van a convocar a todos los pastores, a los apóstoles, inclusive a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé tuvieron contienda con ellos. Y Pablo y Bernabé dicen, vamos a llamar a todos los ancianos. Mire, se lo leo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Por qué razón? Porque a un divisor uno no lo puede dejar por ahí suelto. Uno tiene que atacarlo, así sea un hombre creyente, para corregirlo. No se preocupen, que Hechos 15 va a hablar de una persona que va a actuar como un divisor, que va a actuar como un hipócrita, pero es una persona salva. Pero no me voy a adelantar.
Pero sigamos en Tito capítulo 1 versículos 13 al 16. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan a la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Toda persona que no es capaz, mire, voy a hacerles un ejemplo. Si a usted le parece duro lo que yo digo de las vacaciones, de la Semana Santa, de la Navidad, siéntese con el pastor. Pastor, a mí me parece que eso no es así, por esta y esta razón. Yo me siento con usted y con Biblia. Si yo no lo convenzo con la Biblia, es porque no tengo el argumento bíblico, el principio bíblico. Pero si usted entiende que por la Biblia está equivocado, primero no tiene que seguir murmurando a las espaldas del pastor, del que enseña, del que Dios puso para guiar, enseñar, exhortar, preparar para toda buena obra. No puede. Y tiene que arrepentirse y corregirse. Porque si no sería, como dice acá, siendo una persona abominable, rebelde, reprobada. La palabra de Dios es muy clara. Hoy, queridos hermanos, deseo observar que creer en Cristo es sujetarse a las enseñanzas de Cristo. Es que la iglesia no es un descampadero. No tengo nada que hacer, voy para la iglesia. La estoy pasando mal, voy para la iglesia. Miren, ayer me llevaron por teléfono, me dijeron, por favor, ore. No es hermana, querido presbítero. Mariela Becerra. Un calcinoma en uno de los senos, no sé si el derecho o el izquierdo, pero tiene unas dimensiones horrorosas. ¿Qué implicaciones tiene tener un calcinoma maligno? Es cáncer. Extirpación del tumor, extirpación de las glándulas mamarias. Si está en la derecha, en la izquierda también hay que hacerlo porque puede aparecer. Luego, quimioterapia y radioterapia. Si sobrevive, bien. Pero no necesita nuestra conmiseración, que necesita que le prediquemos a Cristo. Queridos hermanos, Dios nos ha dejado la iglesia para hacer luz, para hacer sal, para predicar la verdad, aunque nos duela. Es que no estamos aquí para una expresión religiosa. Cuando Dios nos habla, cuando estamos en la presencia del Señor, nuestro ser adora, porque fuimos diseñados para adorar, para alegrarnos en la presencia de Dios. Ojo con las falsas enseñanzas. El mal testimonio también es una falsa enseñanza. Ustedes se imaginan yo aquí diciéndoles, vengan al culto, lleguen temprano y al próximo domingo no estoy. ¿Y qué pasó? No, es que el pastor está desanimado, oren por él. O está enfermito, oren por él. Pues si ya estoy enfermito y no puedo, pues pido que alguien me reemplace en mi función como pastor. Pero y con todo tengo que venir a la iglesia. Hoy debemos observar que Dios nos ha dado una iglesia, en ellas autoridades, las cuales deben enseñar, redarguir. ¿Se entiende la palabra redarguir, Santiago? Es refutar u objetar. O sea, yo no estoy aquí para buscarle la palabra más amable que usted de pronto diga, ay, no entendí. Para corregir, ¿qué significa? Una cosa es redarguir, que es refutar u objetar, y corregir, ¿cómo será? Reprender o amonestar. O sea, yo tengo que buscar las prácticas que hoy en día permean y perjudican la vida de la iglesia.
Hoy no veo personas que están diciendo circuncídense en gran mayoría, pero hay otras cosas. Para instruir, ¿qué significa? Para educar, para mostrarles qué es lo que hay que hacer. Hay que dejar de hacer esto, pero hay que hacer esto. Y debe ser en justicia. Segundo punto, y se me pasó en el primer tiempo toda la hora casi. Que contienda por las falsas enseñanzas, o las enseñanzas falsas. Segundo punto, por la falta de sabiduría. ¿Y por qué yo quiero que nosotros pensemos en la falta de sabiduría? Porque acá está hablando de hombres que creyeron. ¿Qué pasó? Leo y vuelve y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Dónde está? Se me perdió. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos de nosotros despreciamos el estudio. Muchos de nosotros despreciamos el sacar el tiempo para leer la Biblia, meditar la Biblia, sentarnos con el pastor, sentarnos con la iglesia para estudiar juntos. Y pensamos, porque ya creo en Cristo, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo sirvo, yo ofrendo. Miren, queridos hermanos, una de las cosas que yo no he parado desde que he creído en Cristo y me comprometí con el Señor es a estudiar. Y no digo porque yo enseño, yo me siento a aprender. Yo me siento en muchas clases a escuchar a otros de los cuales puedo enseñar, y cuando algo no me cuadra yo me siento. El domingo no, fue ayer, Juanda, ¿cierto? Yo estuve acá con un pastor diciéndole, explíqueme esto, porque yo no estoy entendiendo lo que usted me está enseñando. Por más de una hora debatiendo con las escrituras y con argumentos teológicos. No vayan a pensar que aquí los pastores somos los reungidos, que ya tenemos la palabra de Dios. No, también estamos aprendiendo. Y debemos observar que este pasaje nos advierte que aquellos que encontramos que son hipócritas, porque ellos dicen, creo en Cristo, sus pecados son perdonados, pero dicen a otros, hay que hacer más cosas. Pero han creído. ¿En qué están descansando? ¿En Cristo o en su humanidad y su sabiduría? Ellos, en vez de reconocer su ignorancia, su falta de crecimiento en la fe, su falta de dependencia de aquellos que Dios les puso como sus autoridades, porque es que no nos sujetamos a Cristo en el aire, ¿o sí? Cuando digo no nos sujetamos a Cristo en el aire, yo digo, yo me sujeto a Cristo porque estoy dentro de una iglesia, y dentro de esta iglesia tengo autoridades a las cuales yo me debo de respetar. Como les dije, si voy a faltar, voy a salir de manera justa, debo pedir permiso a quienes gobiernan la iglesia, no porque soy el pastor hago lo que quiero, porque si no sería un rebelde. Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 19, por tanto, y nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto. Colosenses 2, 16 al 19. Culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados de su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En otras palabras, Pablo le escribe a los de Colosa, le dice, usted quiere crecer, tiene que ser con toda la iglesia, porque voy a hacerles un ejemplo. La Biblia dice que nosotros nos debemos congregar cada 7 días, ¿sí o sí? Sí, listo.
Yo lo entendí. ¿Lo entendió, presbítero? ¿Lo entendió Eliana? ¿Juan David lo entendió? Eso es claro. El que está hinchado en su vana mente carnal lo hace a su manera. Y yo les decía a la iglesia Nueva Generación hace 8 días, decían, es que muchos se atreven a pedir permiso al pastor donde la Biblia no da permiso. Pastor, el próximo domingo no puedo ir. ¿Y por qué? Dios te ha dado permiso. ¿Hay alguna excepción? Es que estamos aquí para adorar. Somos criaturas de Dios, adoptados por gracia. Y todo lo que tenemos es de gracia. Y la única acción de gratitud es presentar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. O sea, usted es inteligente, no le falta ninguna neurona. Señor, me has dado una oportunidad, me has sacado del mundo, me has traído aquí. Ahora, yo estoy aquí presentándote cómo va mi progreso. Señor, esta semana pequé. Miren, en el tiempo de confesión de pecados, hay dolor en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque hay pecados que yo le tengo que confesar a Dios, de los cuales yo le pido que me perdone y me limpie y me lave. ¿Usted entendió el culto así? Porque si llegó después de la confesión de pecados, pues llegó a adorar a Dios sin confesarse. Y la Biblia dice que hay que confesar nuestros pecados a Dios y recibir ese recuerdo de ese perdón, de esa absolución que es solo en Cristo Jesús. Porque somos pecadores y estamos vivos. ¿Sí me comprende? Usted pecó en esta semana, yo pequé en esta semana y no vino un rayo del cielo y como a cucaracha aplastada. Qué falta de sabiduría. Porque los sabios deben sujetarse a los que Dios puso, no vulnerarlos, no infiltrándose para dividir la iglesia. Ustedes no han considerado que hay algunas personas que se les hace daño cuando se les enseña mal. Porque la maldad, la falsa enseñanza es como la polilla. Usted ve el mueble completo y lo va a levantar. Yo no sé si a usted le ha pasado, en Lima pasa. En Lima es una ciudad, la Lima, capital de Perú, es una ciudad donde usted puede ver un mueble años quieto. Le ponen cosas, le quitan cosas, pero usted lo va a mover y si la polilla lo atacó, eso es como cascaritas de huevo. Y uno dice, ¿y eso estaba sosteniendo todo eso? Sí, por la estructura, pero estaba hueco. Así es la mala enseñanza. La mala enseñanza siempre viene de muchos lados. Es que Dios nos dio autoridades para aprender de ellos, para alimentarnos de ellos, para ser exhortados por ellos. Y debemos luchar contra los apetitos de la carne, que es la curiosidad. Hay tanta cosa en internet hoy en día. Hay personas que dicen mucha verdad y la mentira la van metiendo por ahí. Y uno dice, no, sí, yo entiendo, ahora sí. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo sigo a Cristo, ¿no? Que las iglesias tenemos una nueva vida. Colosenses 2, 20, 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay personas que me dicen, no, pastor, es que mi relación con Dios está bien. Yo oro, leo la Biblia, pero no voy a ir al culto. ¿Cómo aprendemos a amar al hermano? ¿Cómo aprendemos a ser generosos? ¿Cómo aprendemos a ser hospedadores? ¿Cómo aprendemos a discernir quién es de Cristo y no? ¿Qué me santifica más, quedarme en mi casa o venir al culto?
O sea, ¿qué es lo que mi carne más lucha? ¿Qué desearía usted el próximo domingo? No me van a responder porque me matan. La iglesia siempre será atacada por falsas enseñanzas, por testimonios malignos que atentarán contra la unidad de la iglesia. La falta de sabiduría de algunos es tener por sabiduría el sentido común y una propia teología. Hay muchos que hacen tropezar a hermanos pequeños en la iglesia por su inmadurez, por su falta de diligencia, por señalar, acusar, murmurar, dividir. Pero esto no es nuevo. Pablo le dijo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ahora, no es que usted se acueste y un espíritu le esté hablando. Acá hay una metáfora. Y a doctrinas de demonios, tampoco los demonios le hablan. Pero hay algunos que son espíritus engañadores y se confabulan como demonios. El mismo Señor Jesús le dijo a Pedrito, el discípulo, apártate de mí, Satanás, cuando su conclusión de él era en contra de la voluntad de Dios. ¿Saben qué Pedro le dijo a Jesús? Señor, no te vayas a morir en la cruz. ¿Ustedes se imaginan ese deseo tan bonito de Pedro? ¿Cuál era el plan del Padre? Jesús, vas, naces, creces y a los 33 años vas a morir en la cruz, en el Gólgota, donde todo el mundo te verá. Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Yo he escuchado cristianos dicen, mi hijo primero tiene que estudiar. No importa si se acuesta con todas las mujeres de la universidad, pero primero que acabe su carrera. Eso es una doctrina de demonios. Y les voy a decir por qué. Jovencitos, no se quieren casar, no se enamoren, no busquen novio, no busquen novia. Pero si usted está buscando novio y novia, ¿para qué es? Va a salir el fin de semana, pastor, porque eso es muy aburrido solo. No. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con la acción de gracia participen de ellos y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y para nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y yo les quiero decir, porque hoy hay unas nuevas doctrinas, no comas esto, no comas lo otro. La Biblia que dice, come de todo, obviamente moderadamente. Esto va en contra de vegetarianos, de cetogénicos, de todas las ondas que hay hoy en día en pro de la salud y de la vida. Y nuestros abuelitos, ¿cómo comían? De todo. Y cuando había. ¿Qué contienda? El primer punto, ¿cómo fue? Por enseñanza. Por enseñanzas falsas. El segundo, por falta de sabiduría. Tercer punto, por no vivir la fe. La inspiración diabólica destructiva es atentar contra la iglesia. Y cuando Pablo le dijo a Timoteo, van a haber algunos espíritus y demonios engañadores, es porque querían que apostaten a alguien de la fe. Todo divisor que quiere que tú no vuelvas, a él no le importa dónde tú termines, simplemente que no vuelvas a la iglesia. ¿Hay alguna iglesia perfecta en Apocalipsis, en estas 7 iglesias de Dios? Sin el Apocalipsis de la Escritura, cuando estaban ahí los apóstoles fundando, haciendo milagros, no hay iglesias buenas, perfectas de esa manera. ¿Las habrán hoy 2023? Si Dios te puso aquí, querido hermano o hermana, no seas de aquellos que buscan la división de la iglesia.
No abandones lo que Dios te llamó a hacer. Los judaizantes son aquellos que anteponen la ley a la gracia, desprecian la fe, desprecian los tiempos de Dios y juzgan lo que sus ojos ven, lo que sus sentidos perciben. Pero yo les voy a decir algo para que cobren fe. Solo Dios nos puede cambiar. Solo Dios nos puede dar convicción. Y a los que yo he podido acompañar en sus peores momentos, cuando vestían como payasitos o como mamarrachos, y luego ver cómo Dios los ha cambiado desde el corazón para adentro primero. Nunca se le juzgó si tenía esto o aquello. Obvio que si me preguntan, yo les digo, eso no está bien. Pero lo que hay que cambiar es el corazón. El problema del pecado, de la división, es un problema del corazón. Porque usted puede estar bonito por fuera, pero con un corazón sucio. Pablo le escribió a la iglesia de Roma diciendo lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto es importante, miren. Entraba un judío, un hombre bien vestido, bien hablado, religioso, pero aparentemente muy bien. Llegaba el gentil, depende de qué ciudad. Porque si llegaba de Corinto, ay Dios mío, en serio, llegaba una mujer de Corinto y eso era medio desnuda, porque todo lo exhibía, llena colgada de muchas cosas. Pero eso nunca juzgó el apóstol Pablo. A todos les predicó y les presentó la buena noticia. Por eso dice: el evangelio es para el religioso judío que aparentemente se ve bien, y también para el otro que no se ve tan bien, pero que si cree, los dos tienen esperanza. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es nuestra esperanza? El obrar como Dios dice en su palabra. Las tradiciones, prohibiciones, acusaciones de los hombres y mujeres religiosas son eso. Para nada sirven. Satanás y sus siervos y aquellos que sirven como instrumento atacan la iglesia de adentro para afuera para dividirla, para que tú no vuelvas, para que tú apostates, para obstruir el desarrollo del reino de Dios. ¿Qué significa la palabra apostatar, Karina? Eliana. Apostatar. Apartarse. Renegar, apartarse, repudiar, desertar. ¿Saben qué palabra es? Traicionar. Traicionar sus propios votos y juramentos, su propia fe. Hoy yo quiero terminar, me estoy pasando hasta ahorita 2 minutos. ¿De cuál tú eres? ¿Eres un instrumento de Dios o de Satanás? El de Dios une. El de Dios fortalece, perdona, ama, aún por encima de su propia dignidad y de sus propios deseos y anhelos. El de Satanás antepone su orgullo, su prepotencia, su propia razón. ¿Eres de los acusadores y los que critican a la espalda de sus pastores? ¿O eres de los que oras por aquellos que están mal en la iglesia? Inclusive puede ser tu pastor. ¿De cuál eres? ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿A quién sirves? ¿Eres instrumento del bien o del mal? Porque el creyente es libre en Cristo y en Cristo servimos sin ningún interés, sin ninguna espera, porque todos ya lo tenemos en Cristo. Hoy, mis amados hermanos, yo los quiero desafiar. Siempre en la iglesia van a haber contiendas, pero que tus oídos
los prestes a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a aquellos que Dios ha puesto para dirigir la iglesia. No a los divisores, a los detractores, a los hipócritas, a los religiosos, a los que hacen validar y tienen mal testimonio. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Apocalipsis 2:10 en su última parte dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amado Señor, buen Dios, gracias por dejarme predicar en tu casa. Señor, tu casa es mi casa y esta es mi familia. Te oro por cada uno de ellos, pidiéndote, Señor, que de tu misericordia sea extendida en medio de nosotros, para perdonarnos, para amarnos, para recibirnos, para que, Señor, nosotros delante de tu presencia aboguemos por la unidad de la iglesia, para que, Señor, cobremos fuerzas para pelear la buena batalla de la fe, a pesar de las contiendas, a pesar de los divisores, a pesar de aquellos que son instrumentos del mal, que nos quieren hacer daño. Te ruego, Señor, por nosotros, que una vez más tengas misericordia, para que nosotros, unidos en fe, en oración, en amor el uno por los otros, podamos seguir adelante predicando que tú eres el Rey, que tú eres nuestro Dios, nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, verdadero Dios y hombre. En su nombre oramos, y gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Amén. Amén. Mis amados hermanos, en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22 dice: Génesis 28, del 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,